En el capítulo 10, domingo pasado, hablamos acerca del buen pastor. Y por supuesto, tenemos que hablar de las ovejas. Amén. Así que vamos a compartir en esta mañana, mis amados hermanos, la porción de la palabra de Dios. En una bendición, ¿verdad? Poder compartir este mensaje de la palabra del Señor en el nombre de Jesús. En el capítulo 10 del Evangelio de Juan, tienen allí en sus Biblias, en el versículo 22, donde habíamos quedado el domingo pasado hablando acerca del buen pastor. Sabemos que ese buen pastor es nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Pero en esta oportunidad vamos a hablar de las ovejas. El tema que quiero compartir, las ovejas del buen pastor. Y lo he titulado Las características de la oveja del pastor. Amén. Las características de la oveja del pastor, o de las ovejas del pastor. Vamos a leer la porción de la palabra de Dios en el capítulo 10. Antes vamos a orar. Amén. Bendito Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te alabamos. Queremos, bendito Dios, pedirte que tú nos hables por medio de tu palabra, y que tu palabra pueda nutrir nuestros pensamientos, nuestros corazones, y que seas tú, Señor, transformando nuestras vidas, corrigiéndonos, guiándonos a conocer cada día más de tu verdad, en el nombre de Jesús. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 22. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra del Señor: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. La fiesta de la dedicación es lo que se conoce hoy día como la fiesta de las luces, o Hanukkah, que en el mundo judío significa luces. Esa fiesta se celebraba en el mes de diciembre. Por eso dice, era invierno. Y luego dice el versículo 23, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Versículo 25. Jesús le respondió: os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Y el versículo 26 dice: pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Es una afirmación muy importante, porque nos habla de las características de las ovejas del Señor, las que son de Él, las que le pertenecen a Él, aunque no todos son ovejas del Señor. ¿Por qué? Bueno, sencillamente como leímos ahí en el pasaje, porque no tienen fe. Jesús le dijo a ellos: ustedes no son de mis ovejas porque no creen. Y eso es una realidad, mis amados hermanos. Ahora, cuando hablamos de creer, estamos hablando de la fe. Y hay mucha gente que no tiene fe. O quizás tienen una fe, pero es una fe incorrecta. Una fe que no está dirigida al Señor, sino dirigida hacia otros dioses falsos. Una fe que está quizás dirigida hacia ellos mismos. La verdadera fe tiene una dirección, son como las flechas que apuntan hacia una dirección. Y la fe de la cual Jesús nos está hablando, la de los fariseos, era una fe que no era la correcta, porque Él le dijo: ustedes no tienen fe. Ahora, no tenían fe, verdaderamente. Sí tenían fe, pero era una fe incorrecta. Porque no tenían fe en Jesús. Y allí radica la diferencia. Cuando colocamos nuestra fe en otras cosas, vamos a vivir frustrados, porque ese es un Dios que no responde, un Dios que engaña, un Dios falso. Pero cuando colocamos nuestra fe en el verdadero Dios, es el Señor, Dios Todopoderoso, el buen pastor, ese sí escucha. Amén, hermanos. Ahora, la pregunta que yo les hago: ¿tiene usted la fe correcta?
¿Tienes tu fe dirigida hacia quién? ¿Quién es el objeto de tu fe? Si es otra persona u objeto al que tú dedicas tu tiempo, tu pensamiento, tu confianza, tu esperanza, que no sea el Señor, entonces esa fe es una fe que no tiene valor desde el punto de vista como Dios lo quiere. Amén, hermanos. Ahora, si tu fe está apuntada dirigiéndose al Señor, si tu fe descansa en Cristo, si tu fe reposa en una esperanza viva, en el Dios vivo y verdadero, esa fe tuya está correcta, tiene la dirección correcta. Amén, hermano. Por lo tanto, el Señor te considera como una oveja de Él. Porque aquí se lo dice a los fariseos: ustedes no son de mis ovejas porque ustedes no tienen fe. Pero usted que sí tiene fe en el Señor Jesucristo, entonces usted es considerado oveja del Señor. Amén, hermano. Y las ovejas tienen ciertas características. Y es importante que aprendamos de las características, principalmente de las ovejas en el sentido natural, para entender la comparación de cómo el Señor nos mira a cada uno de nosotros como sus ovejas. En primer lugar, las ovejas son de corta visión. Las ovejas no miran mucho más allá de 1 metro de distancia. Tienen cierta dificultad para poder ver. Su vista no es muy buena. Por eso tienen mucha dificultad para mantenerse en el camino. Fácilmente se desvían del camino. Si dependen de la vista, entonces esa oveja en el rebaño, en el camino, van a agarrar caminos torcidos, incluso caminos peligrosos. Quizás se van por una montaña, en un barranco, y cuando el pastor voltea y de repente la ve, mira ya, Silvia, la ovejita Silvia, está allá en peligro, vamos a rescatarla. O quizás Dalila, la ovejita Dalila está en peligro y el buen pastor, mira, ven acá. O la ovejita Tomás, o Jeremy, o Melvin, o Milagros, o Robert, o Gisela, o Ania, o Henry, o Darwin, o Samuel. Y ahí muchas veces, por tener esa dificultad para ver, bueno, pierde el camino fácilmente. Ahora, por eso su mejor sentido es el oído. Dice el versículo 27, vea conmigo lo que nos dice la palabra de Dios en el versículo 27. Mis ovejas oyen ¿qué? Oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. El mejor sentido que tienen las ovejas entonces es el oído. El pastor le da un silbido y ahí ella escucha, es por aquí la cosa. Se orientan por la voz, el sonido que emite el pastor. Por eso Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen de una forma natural. Así, mis amados hermanos, la palabra de Dios nos dice que la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Mientras usted más escuche la palabra de Dios, la fe suya se va a fortalecer. Porque la palabra de Dios dice que no andamos por vista, andamos por fe. ¿Cuántos alaban al Señor? Nuestro caminar en el Señor, en este mundo, no es por lo que vemos. Y muchas veces nos podemos encontrar en una situación de dificultades, hay peligro, hay amenaza, y estamos viendo con nuestra vista física todo lo que está sucediendo, y de repente nos atemorizamos, nos paralizamos, nos entra el miedo, el terror, la dificultad que estamos viendo. Pero el Señor dice que nosotros no andamos por vista, sino por fe. ¡Aleluya! ¿Cuántos alaban al Señor? De manera que nosotros caminamos y vivimos no por lo que vemos, sino por lo que oímos de la palabra de Dios, que la palabra de Dios nos enseña y nos dice. Amén, hermanos. Porque hay un mundo espiritual, y ese mundo espiritual no se puede ver con los ojos físicos. Se necesita el otro sentido, el sentido de la fe. Porque la palabra de Dios nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
tenemos certeza, seguridad de que Dios está escuchando, de que Dios está con nosotros, de que Dios nos ha dado promesas maravillosas, de que Él es el buen pastor, que Él nos guía, nos conduce, nos libra del peligro, nos libra del mal. Hay promesas maravillosas para cada uno de nosotros y esa fe es la que nosotros activamos en nuestra vida, amén, en nuestro andar, en nuestro caminar diario. Vivimos por la fe, no por lo que vemos, sino por lo que no se ve. Aleluya. Mientras más escuchemos la palabra de Dios, entonces tu fe irá creciendo. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Como las ovejas son de corta visión, se desviarán fácilmente. En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 25, nos dice cómo éramos nosotros antes de conocer al Señor. Pedro nos dice que vosotros erais como ovejas descarriadas. Y en Isaías 53, versículo 6 dice, vosotros erais como ovejas escarriadas, cada cual se apartó por su camino. De manera, mis amados hermanos, que en el camino de cada quien, muchas veces la persona puede estar extraviada, porque anda en su propio camino, pero está extraviada. Porque no es el camino del Señor, es su propio camino. No es el camino que el Señor tiene como plan y propósito de salvación y redención para su alma, para su vida, sino que es su propio camino, es su propio andar. Pero el Señor quiere que nosotros dejemos ese camino propio y que nos volvamos al camino del Señor. Amén, hermanos. Así que esa es la primera característica de la oveja, que tiene corta ¿qué? Corta vista. Mire, se me cayeron los lentes. Ahorita estoy como una oveja. Corta vista. Tengo una dificultad. Esos lentes me tienen luchando desde anoche. Duré como 3 horas tratando de arreglarlo y lo arreglé. Y cuando lo iba a usar otra vez se me cayó. Estoy como esa oveja que no mira mucho, que no mira más allá de 1 metro. Por eso, mis amados hermanos, usted no debe confiar ni siquiera en lo que usted está mirando. No confíe en su propio sentido, confíe en la voz del buen pastor, aleluya. La voz del buen pastor te conduce en lugares seguros, la voz del buen pastor te conduce en caminos de vida eterna, la voz del buen pastor te guarda y te guía por donde debes andar. Amén, hermanos. La segunda característica que encontramos en las ovejas es que son dóciles y mansas. Son dóciles y mansas. Jesús, dice la palabra de Dios, que tomó la condición de cordero. Él es el buen pastor, pero también Él tomó la condición del cordero de Dios. Dice en el libro de Isaías 53:7, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Miren, las ovejas o los corderos, en este caso macho o hembra, ellos son dóciles. Tienen una manera muy simple. No son agresivas, son dóciles. La oveja es completamente indefensa también. Cuando se encuentra en un peligro, ella no sabe cómo defenderse. Ella no tiene la habilidad que puede tener otros animales. Como por ejemplo un venado que tiene unos cachos y él sabe defenderse y cornea. La oveja no sabe cómo defenderse, es dócil, completamente indefensa. Pero la palabra de Dios dice en el libro de los Salmos, vaya conmigo, Salmo 100, versículo 3. Salmo número 100, versículo 3. Dice la palabra de Dios, cómo nos compara el Señor a cada uno de nosotros como sus ovejas. Ya lo tiene, dice la palabra de Dios, Salmo 100, dice, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Aleluya. Somos las ovejas del redil del Señor. Y como ovejas del redil del Señor, ¿verdad? Necesitamos la ayuda del buen pastor. Porque la oveja es dócil. La oveja es casi indefensa. En Salmo 77,
versículo 20. Dice la palabra de Dios, vaya conmigo, el Salmo 77, versículo 20. Salmo 7, versículo 20. ¿Ya lo tienen? Condujiste a tu pueblo como ovejas, por mano de Moisés y de Aarón. ¿Se da cuenta, mis amados hermanos? Que las ovejas necesitan la dirección del pastor. Las ovejas necesitan ser dirigidas por el pastor. Y en este caso el pastor es Dios. Amén, hermanos. También la palabra de Dios nos dice ese salmo maravilloso que casi todo el mundo reconoce y se acuerda. Salmo número 23, vaya conmigo. Salmo 23, versículo 1 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Puede decir eso conmigo? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dice también: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aquí podemos ver una realidad que experimentan y viven las ovejas. Las ovejas son animales del desierto, pero dice aquí la palabra de Dios: me conduce a aguas de reposo. El pastor guía a la oveja a beber aguas de reposo y a comer aún en medio del desierto. Qué cosa más extraña, ¿verdad? En el desierto, donde no hay plantas, a veces se consiguen hierbas chiquitas, y esas son las que les gustan las ovejas, las hierbas pequeñas. Y ahí el pastor la va conduciendo a alimentarse de esa comida. La oveja es indefensa, es dócil, necesita la conducción del buen pastor. Muchas veces la oveja no se sabe defender del peligro que representa estar en el desierto. Muchas veces la mosca viene sobre la cabeza de la oveja, y la oveja no sabe ni defenderse de la mosca. Pero ¿qué sucede? La mosca llega y pincha la piel o la cabeza de la oveja y deposita su huevo, la mosca. Y allí, cuando se va formando, se forma en el huevo una larva, y esa larva va creciendo dentro de la cabeza de la oveja. Y si no es atendida y curada, esa oveja puede morir fácilmente, porque cuando nace el gusano, esa larva penetra dentro del cerebro y se come el cerebro de la oveja y la mata. Por eso la palabra del Señor dice aquí: unges mi cabeza con aceite. El pastor siempre cargaba un cuerno lleno de aceite, y con ese aceite, cuando detectaba la enfermedad de la oveja, venía y le echaba el aceite, y el aceite mataba todas esas bacterias, y la curaba, y la libraba del peligro, de la muerte. Aleluya. La palabra de Dios nos dice que el aceite en nuestra vida es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el único que nos puede curar de toda enfermedad con la unción de su aceite. Amén, hermanos. Así que cuando usted tenga el peligro como oveja del Señor de que venga cualquier pensamiento sobre su vida, que quizás es un pensamiento negativo, un pensamiento que no es el verdadero, un pensamiento que te diga tú no puedes, tú no estás con Dios, un pensamiento que te diga viste, ya pecaste, entonces Dios ya no te va a ayudar, no te va a perdonar, tú no eres digno del Señor. Todo pensamiento que venga negativo para tratar de alejarte del Señor, ese es un pensamiento que viene del maligno. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Aplícate la unción del Espíritu Santo. Aleluya. El aceite de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, cuando viene sobre tu vida, llena tu mente con ese aceite de la palabra de Dios,
Dios que te dice, hijo mío, hijo mía, yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé. Aleluya. También vemos, mis amados hermanos, que el Señor quiere mantener esa unción del Espíritu Santo sobre la vida de la oveja. Ese es el deseo del Señor. Él quiere en todo momento ungirte con su presencia, ungirte con su Espíritu Santo, para guardarte de todo pensamiento negativo que te quiera o intente alejarte de tu comunión con el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? La tercera característica que encontramos en las ovejas es que las ovejas muchas veces andan dispersas. Pero el Señor va y las busca y las apacienta. ¿Se acuerdan ustedes en Lucas capítulo 15? Vaya conmigo. Jesús hablando de la parábola de la oveja perdida. Lucas capítulo 15 nos relata la manera como el buen pastor va y la busca. Capítulo 15 de Lucas. Dice la palabra de Dios. ¿Ya lo encontraron? Dice así la palabra de Dios. El versículo 3. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 y vuelve en el desierto? Deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla, y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Aleluya. Y luego dice el versículo 7: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Mis amados hermanos, usted y yo éramos como esa oveja que estábamos perdidos. Hoy día hay mucha gente que está también como esa oveja, extraviada, perdido, pero esas ovejas son del Señor y el Señor las está llamando, el Señor las está buscando para traerla a la salvación, para traerla a su redil. ¿Cuántos alaban al Señor? Muchas ovejas andan dispersas. Nadie, dice la palabra de Dios, que a pesar de que estén dispersas, a pesar de que estén donde estén, cuando regresan al redil, dice que hay más gozo en el cielo. Aleluya. Hay gozo en el cielo, fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Amén, hermano. Y cuando alguien empieza a buscar de Dios, cuando alguien empieza a buscar del Señor y se acerca a la iglesia, usted debe sentir gozo y alegría, porque eso es lo que se siente en el cielo. Amén, hermano. ¿Cuántos alaban al Señor? El Señor las reúne. El Señor se encarga de reunir a sus ovejas. Las trae. Dice que habrá un solo rebaño y un solo pastor. Aleluya. El Señor va tras la que se perdió y la encuentra, la rescata y la trae. ¿Cuántos alaban al Señor? Miren, mis amados hermanos, de esa parábola salió una canción. Eran 100 ovejas que había en el rebaño. ¿Se acuerdan de esa canción? Eran 100 ovejas que amante cuidó, pero una tarde le faltaba una y triste lloró. Las 99 dejó el aprisco y por las montañas a buscarla fue. La encontró llorando, temblando de frío, curó sus heridas, la cargó en sus hombros y el redil volvió. ¡Aleluya! Mira, esa fue una historia real. El pastor que compuso esa canción, mientras estaba pastoreando su iglesia, todo el mundo asistía a la iglesia y había un hermano que nunca faltaba, siempre estaba allí, pero un día no vino al culto y él estaba muy preocupado y quiso saber dónde vivía y le dieron la dirección y era por allá en un cerro, en un barrio, y él fue caminando hasta allá y cuando tocó la puerta,
nadie salía. Y entonces llamó su nombre: fulanito, ¿qué pasó que no te vi en el culto? ¿Dónde estás? Y cuando abrió, lo encontró. Y se puso a llorar, y lo que hizo fue tirarse sobre la pared, y lloró y lloró. Y le preguntó: ¿qué pasó? ¿Por qué no estás en el culto, en la iglesia? Y le dijo: no, pastor, yo no creo que pueda estar yendo a la iglesia, porque pequé contra Dios. Hice algo, le respondí con rabia, y entonces insulté a mi esposa. Y le reconozco delante de Dios, delante de usted, que hice esto. Y entonces me sentí muy mal, y no creo que pueda sentirme bien para poder ir a la iglesia. Me sentí indigno del Señor. Y entonces él le dijo: ¿y es que acaso no hay algún pecado tan grande que el Señor no pueda perdonarte? Y lo abrazó y lloró y lo restauró y lo llevó de nuevo a la congregación. Mire cómo el enemigo llega con su huevo maligno, mete en la cabeza. Mire, hermano, si usted hace alguna falta, algún pecado, no piense que Dios no lo puede perdonar. Dios lo puede perdonar. Lo que usted tiene es que confesarlo y apartarse, no vuelve a hacerlo. Amén. Pero el Señor te rescata, aleluya. Mire, y esa oveja, dice el hermano cuando él estaba contando esa historia, y dice: esa es una oveja que se la arrebaté al maligno, aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Mire, hermano, muchas veces hay pastores que solamente piensan: ay, tengo la iglesia llena, qué bien. Pero siempre va a faltar alguno. Y no debe pensar que, porque faltó ese uno, no es importante. No, más importancia le dio este pastor de la parábola al que faltaba. ¿Amén? Dejó las 99 y buscó la que no estaba. ¿Cuántos alaban al Señor? Muchas veces hay pastores que nada más se dejan guiar y ver por la cantidad y la multitud que tienen, pero no piensan quizás en la que no está. Yo siempre me alegro, mis amados, recordando a pastores que yo estuve en la congregación allá en el Olivar, la pastora María de Ciso. Mire qué ejemplo maravilloso. Todos los días que había culto en la iglesia, usted la veía en el culto con una libreta. Anotaba, y yo siempre me preguntaba: ¿pero qué tanto escribe? ¿Qué tanto anota? Todo el mundo se preguntaba: ¿qué era lo que tanto escribía? ¿Y sabe qué era lo que escribía? El nombre de los que no estaban. Aleluya. También el pastor Samuel Olson, maravilloso pastor, que se acuerdan todos los nombres. Una capacidad maravillosa de saber y recordar el nombre de cada uno y el detalle de su vida. Tremenda bendición. El pastor Adilson Farías, pastor que se recuerda y reconoce el nombre de cada una de sus ovejas y sabe la condición que viven en el momento que están viviendo, porque siente la confianza de que sus ovejas van y le hablan con confianza sus problemas. Aleluya. Esos son pastores que nos impulsan, que nos inspiran, que nos ayudan a tener fe en el Señor, que el Señor no abandona a su pueblo, que Él está cuidando a sus ovejas, a cada una de sus ovejas. Aleluya. Yo siempre pregunto por todos ustedes: ¿y dónde está fulanito? ¿Y dónde está? ¿Y qué le pasó? ¿Por qué no vino? ¿Y qué le pasó? Y si no tiene teléfono, bueno, le pregunto a otro hermano que sí sepa dónde está. Y así todos ustedes me ayudan a ser pastores también. Amén, hermanos. ¿Cuántos alaban al Señor? Muchas veces las ovejas se dispersan, pero muchas veces se dispersan por su propia condición débil, otras veces porque el lobo quiere dispersarlas. Y allí es donde usted como oveja debe afinar su mayor sentido del oído para reconocer la voz del buen pastor. Amén, hermano. No se deje llevar por otras voces. Déjese llevar por la voz de Jesús, que es el buen pastor. ¿Cuántos alaban al Señor? Y otra característica que tienen las ovejas, pero esa será una bendición en el futuro. Una bendición que el Señor tiene para cada uno de sus ovejas. ¿Cuántos alaban al Señor? En el Evangelio de Mateo capítulo 25, vaya conmigo para que veamos lo que va a suceder en el tiempo futuro. Hay una promesa de bendición para cada uno de sus ovejas. Hay una promesa en donde el Señor nos dice que nosotros vamos a disfrutar de esas promesas maravillosas. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor?
Mateo capítulo 25, ¿ya lo tienen? Dice la palabra de Dios, versículo 31. Vaya conmigo, versículo 31. Dice la palabra de Dios, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, eso es en la venida de Cristo, dice la palabra de Dios, entonces se sentarán en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas, ¿a dónde? A su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Aleluya. Mire qué beneficio tendrán las ovejas del Señor. El reino de Dios está preparado para cada uno de ustedes. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. El Señor tiene esa bendición. ¿Para quiénes? Para sus ovejas, que en ese día estarán, ¿en qué mano? En la mano derecha. Le pregunto, ¿dónde estará usted? ¿En la mano izquierda o en la mano derecha? La mano derecha. Yo sé que usted estará en la mano derecha conmigo. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios por eso. Entonces, mis amados hermanos, para recapitular, para repasar nuevamente lo que hemos visto, las ovejas del Señor son aquellas que tienen la fe correcta, son aquellas ovejas que creen no a su propia manera, sino a la manera de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? El Señor fue sacrificado como oveja por nuestros pecados. Él enmudeció y no abrió su boca. El Señor busca a sus ovejas perdidas y las rescata. Aleluya. ¿Cuántos fueron encontrados por el Señor Jesucristo? Alabamos el nombre del Señor por eso. Aleluya. Así todo pastor debe no estar pendiente de las que están, sino deben estar pendientes de las que no están. ¿Cuántos alaban al Señor? El Señor busca a sus ovejas, las encuentra, las pone sobre su hombro y las rescata y las trae. Él nos libra del peligro, amén, hermano, de la enfermedad, de esa enfermedad de la mosca. ¿Cómo? Con la unción del aceite de su Espíritu Santo. Oh, alabamos el nombre del Señor. Qué bendición gloriosa estaremos cantando. Aleluya.